Bienvenidos a un podcast más con Juan. Esta vez me tocó estar acompañado de mis padres. Es un podcast especial porque es la primera vez que voy a grabar con ellos. ¿Se pueden presentar, por favor? Claro que sí. Hola, mi nombre es Indira Mejía y soy la mamá de Juan Jesús. Hola, mi nombre es Gilberto López, soy el padre de Juanito. Ok, bueno, este podcast se va a tratar sobre los sucesos que pasaron en Villa de Fuente, que lo son el tornado y la inundación. Entonces, antes de empezar este podcast, quisiera meter un entre paréntesis. ¿Ustedes qué recuerdan del suceso de la inundación del 4 del 4 del 4? Bueno, antes, ¿ustedes lo vivieron en carne propia? ¿Estaban en ese momento? Bueno, cuando sucedió la inundación, ¿verdad? Tan memorable fecha, tan terrible para muchos. Nosotros ya no vivíamos en Villa de Fuente, nosotros vivimos en Villa de Fuente por algún tiempo, pero ya para esa fecha ya habíamos salido. Más sin embargo, pues sí teníamos familiares, por lo que estamos muy arraigados ahí, ¿verdad? Porque tenemos familiares que pues siempre han vivido ahí y no como, bueno, en mi caso yo soy de aquí de Piedras Negras, por muchos años desde mi juventud yo viví en Villa de Fuente. Entonces, aunque no estábamos ya ahí, pues sí fue muy impresionante por lo que vimos, lo que alcanzamos a ver, las pláticas que hubo de otras personas cercanas, lo que vivieron, las imágenes tan impresionantes que aparecieron en televisión, en los medios de comunicación. De nosotros, bueno, cuando sucedió lo de la inundación, uno de mis familiares, pues él sí vivía ahí, de hecho, tío de Juan Jesús, él vivía justamente en una de las casas que hace muchos años vendió el gobierno, eran casitas de interés social a la orilla del río. Él vivía ahí en ese tiempo. Afortunadamente él y su esposa pues fueron de las personas que alcanzaron a salir en el primer aviso que se dio, porque si mal no recuerdo fueron dos avisos los que se dieron. El primero, pues cuando se empezó a correr el rumor, ¿verdad? Que iba a llegar una creciente, lo cual desmintieron, le dieron poca importancia, minimizaron el hecho y pues dijeron que no corrían riesgo los habitantes de Villa de Fuente. Mucha gente no se salió de sus casas, ¿verdad? Haciendo caso pues No a lo tomó eso, en no serio lo tomaron en ¿Qué consideración. pasaba en realidad? Afortunadamente, como lo comento, pues mi hermano, él y su esposa pues se salieron desde ese primer llamado. Lo que sí es que pues él nos cuenta que se oía como rugía, se oía un rugido, un ruido, ¿verdad? Como que rugía muy a lo lejos, se oía fuerte, donde pues ya venía la creciente. Esta creciente baja, pues no recuerdo bien desde dónde viene, ¿verdad? Pero viene y desemboca acá, pues arriba, a Río Escondido, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el Río Bravo. Entonces, pues ellos alcanzaron a salir. Hubo casos, por ejemplo, vecinos de ellos, que ellos no salieron y fallecieron. Fallecieron, de hecho, tenía una vecinita, ella que tenía una persona con una discapacidad y ella ya no quiso salir, ellos fallecieron ahí, pues ahogados por la creciente. Y como ese caso, pues hubo muchos más. En las noticias, pues no sé, no aparece toda la información, ¿verdad? ¿Usted cree que han ocultado algunas ciertas cosas? Pues sí. Más que nada para no alertar mucho a los ciudadanos. Sí hubo muchos comentarios, muchas pláticas que no salieron a la luz, de muchos ciudadanos que ya no aparecieron, pero pues lo oficial pues es lo que pues el gobierno reconoce, ¿verdad? Las muertes que el gobierno reconoce que se dieron, pues eso es lo oficial, aunque por acá entre pláticas pues mucha gente comenta pues que hubo muchas más muertes. ¿Usted cree que el gobierno haya levantado esas casas de interés social
a orillas de, haya sido correcto, haya sido incorrecto, aunque haya sido, pues más que nada para ayudar a los ciudadanos, ¿usted cree que el mismo gobierno sabía o al menos estaba enterado de las posibilidades de alguna inundación? No, creo. esas casitas que había, esas casitas tenían muchos años. O sea, no eran casas que se habían edificado en esas fechas, próximas a esas fechas, sino que son casas que estamos hablando, no sé, de 50 años para atrás o 30 años para atrás más o menos. O sea, el material con el que fueron construidos no fue el adecuado. Sí, no, no. La eventualidad que sucedió, el desastre que sucedió, en realidad no soy técnico, ¿verdad? Ni soy no me he dedicado a investigar este caso, pero siento yo que fue un evento que, o sea, nadie Único. podía haber predecido o predicho, no sé. Más que nada fue el desgaste del tiempo de las casas. No. No, que- fue la fuerza de que traía el agua. Fue mucha el agua que llegó. El puente que existe ahí en Villa de Fuente es un puente que está muy alto. Tú miras de la posición del puente hacia abajo y estás viendo que son unos 10, 12 metros hacia abajo. Y el agua llegó hasta arriba. Normalmente uno pasa por el puente ese y miras un arroyito, un charquito, y el día de la inundación el agua movió el puente. Entonces era demasiada el agua que Estamos cayó. hablando del puente que está entre la clínica En 11 Villa del Puente. y la UPOS. Sí. Entonces, el agua era demasiada, entonces el agua corrió hasta dentro de lo que es la misma ciudad, tanta agua que venía. Entonces fue inundado lo que es el municipio, las colonias, los pueblitos que estuvieron cerquitas ahí, por tanta agua. Hasta donde yo escuché fue una represa que se reventó allá por Sabinas, por toda el agua que había caído. Se reventó y el agua se dejó en el parque. Sí, y de hecho las casas no fueron derrumbadas. Bueno, fueron algunas, ¿verdad? Que sufrieron muchos daños, pero no fueron derrumbadas en su totalidad. Por lo menos esas casas a las que yo me refiero, ¿no? Lo que sí es que sufrieron daños en su cimentación, ¿verdad? Y muchas pues ya quedaron inhabitables desde aquella ocasión. Otras, los propietarios, ¿verdad? Pues no tenían a dónde más irse, pues tuvieron que volver a reforzarlas para poder volver a habitarlas, ¿verdad? Pero desde entonces pues existe el temor que pueda volver a suceder. Lo que sí te puedo decir que a mí me tocó ver en esa ocasión es de que es probable que tú no lo recuerdes, pero cuando fue la inundación te llevé aquí y a tu hermano a que vieran toda el agua que estaba corriendo en ese entonces y cómo se veía que iban lo que eran árboles, matorrales, muchos animales difuntos, ahogados. Arriba por de el- los árboles. Tan fuerte estuvo. Así es. Bueno, a mí me gusta tocar este tema sobre lo de Villa de Fuente, porque así como lo notaron, yo no estoy tan informado. ¿Por qué? Porque fue en 2004, fue en 2007 y yo apenas era un niño, yo tengo 22 años, ¿verdad? Y ustedes son ya personas 50 años, 51. 51, 50, eso no lo sabía. Entonces, por eso me gustó y me interesa este tema, porque he visto imágenes, he visto fotografías de muchas personas ya grandes e historias de personas que vivieron en ese momento, que perdieron familia. Tengo amigos que son de mi edad, que sus papás también, ellos no como ustedes, ¿verdad? Ellos sí vivían ahí, ellos sí perdieron su casa y ahorita creo que están viviendo en un sector de la Doctores, tengo entendido. Por eso yo quería interesarme en este tema para informarme mejor, porque lo estaba revolviendo entre la inundación y el tornado, ¿verdad? Entonces por eso ahorita yo antes de empezar el podcast les dije, bueno, entonces tú me ayudas con la inundación y usted me ayuda con el tornado. Bueno, entonces ahora pasando al siguiente lo que vamos a tocar, el siguiente tema, que sería el tornado del 24 de abril del 2007. Tengo entendido que el tornado fue mucho más fuerte y fue un evento inesperado para Piedras Negras, porque fue un evento que no había sucedido anteriormente en esta ciudad, y que fue un tornado tan agresivo que levantó automóviles y tumbó una iglesia
y una tienda de abarrotes. ¿Tienen algún conocido? No les pregunto que si ustedes lo vivieron porque ustedes claramente me mencionaron que no, pero ¿tienen algún conocido, tienen algún familiar, tienen algún amigo o que hayan estado ustedes en algún momento y hayan escuchado la noticia que hayan pensado ustedes sobre ese suceso? Mira, cuando sucedió lo del tornado yo estaba en el trabajo en ese momento. Iban saliendo todos los compañeros de oficinas y hubo un compañero que se llama Alejandro, que cuando él iba para su casa junto con otro compañero, el tornado les volteó el carro. Él quedó lesionado, inclusive tiene una cicatriz que le abarca todo lo que es la cara del accidente que tuvo donde el tornado les volteó el carro. Tengo otro compañero, de hecho debes de conocerlo, se llama José López López. Él vive precisamente por donde pasó el tornado y el tornado le dañó lo que fue su casa. Se lo quebró, le tuvo los vidrios, le hizo muchos daños a sus vehículos, pero básicamente en el caso de él nomás fueron daños ahí. Pero el tornado pasó por un lado de su casa. ¿Y usted? Bueno, yo también me tocó, estaba trabajando, ya era en la tardecita, creo que eran ya las 5 de la tarde, nos estábamos quedando a trabajar tiempo extra. Okay. Entonces, inesperadamente, bueno, el lugar donde yo trabajaba quedó prácticamente, está ubicado por un lado de donde pasó el tornado. Entonces, inesperadamente se empezaron a oír se empezó a oír mucho viento. Donde yo trabajaba en ese entonces era una nave industrial. Sí. Y pues los techos, ¿verdad? Pues son de lámina. Y se empezó a escuchar muy sí, fuerte, claro, lluvia, ajá, lluvia, pero una lluvia y un ruido horrible. O sea, como les comentaba, ¿verdad? Yo siempre he sido de aquí de Piedras Negras. En aquellos años, cuando mi niñez y mi juventud, se venían unas tormentas muy fuertes, pero tormentas, no, ahora ya las lluvias ya son muy tranquilas, ¿verdad? En aquellos años eran unas tormentas tremendas. Entonces, conforme pasó el tiempo, no sé a qué se deba, fueron disminuyendo la fuerza con la que caen las lluvias. Pero ese día la tormenta era una tormenta, dices tú, o sea, esta no es una tormenta normal, no es una lluvia normal, parece una tormenta. El ruido era tremendo y más en techos de lámina, pues se oía tremendo, se oía muy, muy tremendo. Entonces, ya nos asustamos todos y nos asustamos los directivos, ¿verdad? Los gerentes, sí, pues se dieron cuenta que no era algo normal. Y lo que hicieron, porque se oía tan fuerte que sentíamos nosotros que el techo lo iba a arrancar. Entonces lo que hicieron ellos pues fue convocarnos a todos y nos trasladamos todos a un punto de reunión, ¿verdad? Que era el comedor de la planta, sí, temiendo que algo más fuerte pasara. Fue cuando ya empezó a correr el rumor, pues que parecía un tornado, ¿verdad? Aunque nunca se había dado el caso aquí en Piedras Negras, por eso pues todo el mundo lo dudaba. Pues ya estuvimos ahí. ¿Cree que haya pasado la misma situación que con la inundación, que la gente no creía lo que estaba pasando? Sí, evidentemente. Era mucha la ignorancia de las personas. No tanto la ignorancia, no, sino que aquí la ciudad nunca había pasado. no era propensa para que esos no desastres, ¿verdad? Desastres ocurrieran aquí. Entonces, ahí pasamos todo hasta que pasó toda esa lluvia fuerte, toda esa tormenta, que no sabíamos que era ciclón, que era tornado. Entonces ya se suspendió el tiempo extra, nos mandaron a la casa. Cuando ya salíamos de la casa, que paró la lluvia y todo eso, empezamos a ver los desastres, empezaron a llegar compañeros que iban a entrar al otro turno, para ver cómo estaba. ajá, y venían, algunos llegaron golpeados, algunos no llegaron, porque este tornado abarcó pues parte de lo que ahora de lo que es Villas del Carmen, pasó por ahí cerquitas, le pegó un poco a Villas del Carmen, atravesó por lo que es el laguito mexicano. Entonces, ahí se inició el tornado. No, por ahí pasó. Por ahí pasó. Fue una ruta que atravesó lo que es el laguito mexicano
hasta Ahí comenzó la ruta. sí, vaya. todo eso era como del laguito mexicano al entronque, más o menos, ese era el ancho, se puede decir, Y en que llevaba el entronque, tornado. sí. Entonces, la gente que iba para el trabajo en ese tiempo, porque el lugar donde yo trabajaba estaba ubicado allá por ¿En carretera? el entronque, entonces la gente que iba para el trabajo, pues obviamente atravesaba por esa carretera, la del laguito 57, mexicano. ¿Es la carretera 57 esa o cuál No, carretera? por la del laguito mexicano, la Boulevard República. Entonces, los que venían por ahí, pues a ellos les tocó. Tengo compañeros, tengo incluso una amiga que a ella le volteó el carro completamente, la volteó. Estando dentro de Sí, del sí, carro. ella venía, iba caminando y de golpe la agarró ahí, la agarró de lleno. Gracias a Dios, afortunadamente, solo fueron Qué golpes de ella, no pasó a No, más, ya. ¿verdad? Pero irónicamente, bueno, a un hijo de ella, ella trabajaba con una señora en sus ratos libres y él iba él estaba acompañando a esa señora. Esa señora vivía en Villa de Puente, ella tenía su casa en un lado del río, en Villa de Puente, y a ellos también los agarró en la calle. Igualmente les golpeó tremendamente. Su hijo sí recibió muchos golpes porque el carro también los volteó, donde venía la señora y venían los niños, los nietos de la señora. El hijo de mi amiga también, el hijo de mi amiga estuvo hospitalizado, le tuvieron que hacer muchas cirugías en su rostro porque sí, ahí sí le golpeó, ¿verdad? Pero gracias a Dios, dentro de lo malo, pues ellos están bien, ¿verdad? Y con esto nosotros finalizamos este podcast. Muchas gracias por volvernos a escuchar y los esperamos en el siguiente podcast.